El WhatsApp nuestro es el 0974-700-600. Y damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de la fecha. Es un señor que sabe mucho, che. Es un señor preparado, que lo conocen ustedes porque está también todos los días en televisión. Nadie se pierde El Repasador. Es socio fundador de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo de Paraguay, abogado y máster en educación superior, el magistrado, Magíster, Hugo Vera Ojeda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un placer inmenso estar en tu programa. Como siempre, un saludo cordial a todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, los televidentes y radio escucha, porque esto sale al mundo entero. Así es. A través de BM Online, que es una radio digital y un canal de televisión. Así que muchísima gente nos está viendo. Y está descendiendo la temperatura a 17,6 ahora. Arrancábamos con 18. Y Marcelo me va a elevar más el volumen del micrófono, seguramente. Y yo te hago la primera consulta, querido Hugo Vera. Estábamos hablando sobre la desaparición de $70 millones en el 2023, de la administración 2023 del actual intendente, $70 millones de las arcas de la Municipalidad de Asunción. ¿Cuál es tu visión de esto? De que hay medios que instalan y que hurgan, digamos, negativamente contra el intendente. ¿Es una realidad o es una falacia? ¿Cuál es tu mirada de todo esto? Primero que nada, hay que tener en cuenta de que estamos en un escenario político. En el escenario político siempre hay que agarrar con pinza, ¿verdad? Por eso los análisis de hechos científicos y políticos son muy diferentes, ¿verdad? En este caso tenemos que tener en cuenta de que en el debate político siempre se quiere llevar agua hacia su propio molino. ¿Verdad? Es normal, ¿verdad? Entonces yo tengo un principio como comunicador, por lo menos yo trato de usar eso. Un viejo adagio que decían los romanos: auditur altera par, escuchar siempre a las dos partes, ¿verdad? Hay que escuchar siempre y sacar una conclusión para tener una mejor posición en lo que vamos a opinar, y finalmente, si vamos a hacer una sentencia, no solamente escuchar a las dos partes, sino que tener la evidencia, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante acá. El caso del intendente de Asunción, yo lo que noto desde afuera, porque no hago militancia política, es de que sí, efectivamente hay un intento de posicionar ideas y de una falacia de selección de pruebas. Ahora, cuando yo noté eso, cuando empezó, especialmente el medio ABC Color, es el que más insiste en eso, y que, por ejemplo, baches que no se cierran, y miro y es en San Lorenzo, por ejemplo. Pero espera un rato, o sea, ni siquiera revisan la fuente, decía yo, en mi inocencia, por decirlo así, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Entonces, analizando, bueno, son grupos, tanto el oficialismo como la oposición, que tienen sus propios intereses. Por eso es muy importante la libertad de expresión, por más de que se equivoque. Yo voy a seguir defendiendo siempre, por más de que sea ABC Color, conozco cuál es el modo operandi de ABC Color, sé de memoria, que es el apriete. Cuando no le gusta algo, te va a tirar y te va a inventar, te va a sacar de la galera algo, pero no por eso voy a creerle tampoco en el hecho. O sea que hay que darle también el beneficio de la duda siempre, porque dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, se instaló incluso un concejal opositor que también rabiosamente, con una vehemencia que incluso puede llevarnos a dudar también, ¿verdad? Porque dentro de la vehemencia pues está la falta de objetividad. Si yo demuestro demasiada vehemencia en tu contra, es porque tengo un odio mínimo hacia vos o algo quiero instalar. Entonces, siempre, si queremos por lo menos ser creíbles, hay que ser objetivos y guiarnos por... Si yo voy a hacer una denuncia... O intentar por lo menos ser objetivos. Claro, siempre va a ser así, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos tenemos limitaciones siempre. Entonces, yo siempre estoy atento en ese sentido. Hace poco escuché el argumento de la municipalidad cuando se fue a rendir cuentas, en donde precisamente dice, bueno, ¿de dónde sacan que se sacó o que falta ese dinero si ahí está?
¿verdad? Entonces el otro dice, no, porque esto se gastó en otra cosa y ella empieza a desvirtuarse. Entonces siempre tenemos que escuchar las dos campanas y por sobre todo ver la evidencia. Yo sé que es muy difícil eso porque el medio dominante es el que siempre va a instalar un argumento. Y después está el tema del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, ¿cómo es eso? El sesgo de confirmación es creer lo que yo quiero creer. O sea, sencillamente utilizo un parámetro para confirmar lo que yo ya creía. Es decir, yo creo que, no sé, que el pan no engorda. Después busco por todo internet, busco ya un boludo a decir, el pan no engorda por esto. Y ese agarro para confirmar lo que yo ya creía. Y dejo de lado todos los demás argumentos que pueden debilitar mi tesis. Entonces hay que ser cuidadosos con este tema. Yo no soy partidario de defenderle a nadie más allá de defender los hechos por los hechos mismos, ¿verdad? Entonces, muchas veces incluso yo, por más de que no me gusta la persona, tengo que reconocer, sí, tiene razón. O puedo decir, bueno, en el periodo de Lugo, a mí Lugo no es para nada de mi agrado, pero tuvo el Paraguay un crecimiento del 14%. Es cierto que no fue gracias a él, sino que fue a pesar de él, porque también los demás países venían pasando por una recesión económica y Paraguay tuvo un crecimiento porque estaba en mejor posición que los demás en materia impositiva. No digo que Paraguay era Suiza. Y se logró un avance, pero, pero hay que darle al César lo que es el César. Entonces muchas veces nosotros, por sesgo de confirmación, terminamos creyendo cualquier cosa, instalando cualquier cosa. Y por sobre todo no mirar los hechos o por lo menos escuchar a las dos partes, ¿verdad? Yo creo que eso es como principio básico, por eso no te puedo decir que tiene razón en hecho o no tiene razón en hecho. Y esto pero que sí dice... hay que tener, especialmente lo que dice ABC Color, todo lo que dice ABC Color yo lo agarro con pinza, lo analizo, lo miro y no digo que no sea... Esto que dice el concejal asunceno Álvaro Grau. Sí, él es el que viene rabiosamente con la campaña. Pide investigación penal a Nenecho Rodríguez por mal uso de 500.000 millones de guaraníes y su propio partido, Patria Querida, tilda a Nenecho de beodo del poder y lo acusa de millonaria malversación. Y también está Rocío Vallejo, la diputada, que urge un dictamen de Contraloría para intervenir a Nenecho por malversación. Mira, ellos tienen toda la libertad de decir todo lo que le plazca. El hecho que tienen que probarlo, ¿verdad? Y bueno, y mientras eso no ocurra, entonces, pues sí, estábamos diciendo, no, tiene que renunciar y aclarar eso. ¿Cómo se prueba eso? Supuestamente. Y no nos queda otra que por la vía judicial. Sí, esto no hay forma de que la prensa, por ejemplo, si no vamos a torcer nuestro sistema institucional. La oclocracia, por ejemplo, que era uno de los... una grieta que tenía la democracia o el sistema republicano. ¿Qué era la oclocracia? El gobierno de la muchedumbre. Un grupo se junta, instala un argumento y por fuerza de repetición o porque tiene medios amigos, entonces eso derivan en una intervención, por ejemplo. Y... Entonces, ¿para qué está la justicia? O sea, ¿para qué están los sistemas institucionales? Sé si nosotros ya tenemos una justicia justa o digna también. Entonces esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, entonces, pero no podemos cambiar boca garróteres. No podemos agarrar y decir, bueno, la justicia no anda, entonces ahora vamos a la oclocracia. Vamos a juntarnos ahí, ¿cómo se llama la escrachadora profesional esta? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a salir todo el mundo a escrachar. El que escracha más fuerte va a tener la razón. Y bueno, yo creo que eso es un retroceso. Eso ya decía y propagaba Goebbels. Goebbels, y no solamente Goebbels, en la antigüedad misma. Ese era un sistema. Los griegos pues eran los que analizaban primeramente el gobierno ideal, ¿verdad? El buen gobierno. Y dentro de las falencias que tenía un buen gobierno estaba la oclocracia, que era el grupito de personas que tenían falacia de autoridad, porque tenían un cargo, porque eran ricos o por lo que fuere, se juntaban, formaban un argumento y se iban y pedían una... Por ejemplo, un sistema democrático no puede dar cabida a la oclocracia. ¿Por qué? Porque el sistema democrático quiere decir el gobierno de la mayoría. La oclocracia es el gobierno de un grupito nomás. Entonces ese grupito que tiene poder, porque tiene amigos en la prensa, tiene plata, entonces ese grupito va a imponer siempre. Es lo que quiere hacer la izquierda. La izquierda es la minoría, la oclocracia es la minoría ruidosa. Esa es la oclocracia, ¿verdad? O sea, un grupito que hace mucho ruido, se va a armar quilombo por todas partes, entonces le vamos a dar la razón porque es muy ruidoso. Y por el lado de la gente que tiene razón o tiene su razón, se genera la espiral de silencio, ¿verdad? En Twitter, por ejemplo, yo estoy muy cancelado por la izquierda en Twitter. Yo digo, hola, buen día, qué lindo día. Hijo de
puta, gordo de mierda, de todo me dicen. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la cancelación, la espiral de silencio. Entonces, ese no es un buen consejero. Yo sigo, por más de que tenga muchos defectos el sistema institucional de Paraguay, no nos queda otra. Hay que mejorar el sistema institucional, eso estoy de acuerdo, pero no cambiar el sistema institucional por unos cuantos que gritan más o porque publican mejor o por la tapa de ABC. No podemos hacer eso. Decime una cosa. Internacionalmente hubo 2 hechos llamativos en el plano político, y esperemos que José ponga las imágenes respectivas. La asunción nuevamente al poder de Bukele, el presidente de El Salvador, y esta mujer que por primera vez va a presidir un país tan grande e importante con más de 130 millones de personas como lo es México, Claudia Sheinbaum. La científica. Sheinbaum, sí, acércate. Lo de El Salvador, a ver, ¿qué tenemos? Ahí tenemos imágenes de la asunción de Nayib Bukele en El Salvador. Esto creo que fue el sábado y el domingo, algo así. Y a ver, ¿qué opinión se merece este señor? Este es el caso, por ejemplo, de lo que estaba hablando recién. Una persona que me agrada mucho, pero le tengo que criticar, ¿verdad? Me agrada muchísimo. Me encanta todo lo que hizo, cómo limpió su país, sin duda. Pero ¿cuál es el problema acá? Es lo que decían los griegos, el mal de Ibris, ¿verdad? A ver, ¿cuál es ese y bueno, mal? y que tenés tanto éxito que crees que estás más cerca de los dioses que de los mortales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo eso? Torcieron la Constitución Nacional para darle un segundo periodo, ¿verdad? Entonces, eso es lo criticar, eso es lo peligroso de tener éxito. No tuvo que estar ahora acá jurando de vuelta. Para nada. A él le dieron por una ¿cómo es que se llama? Una enmienda constitucional y totalmente ilegal. Entonces, a mi modo de ver, ese es el peligro que trae tener tanto éxito también en política. Es lo que le pasó a Julio César, ¿verdad? Julio César tuvo tanto éxito en las Galias, en todas partes, que todo el mundo empezó a verle con mucho con peligro, porque él quería retornar al sistema monárquico, ¿verdad? Por eso los últimos republicanos lo asesinan, ¿verdad? Porque precisamente el éxito en política... Él quiso como ser el dictador de, sí, por supuesto, de Roma. Claro, y bueno, es lo que pasa ahora con Bukele. O sea, tanto éxito que puede derivar en una dictadura, en un despotismo, ¿verdad? Un despotismo clásico, ¿verdad? Santiago Peña estuvo ahí. Santiago Peña, nuestro presidente. Sí, estuvo y todo. O sea, por supuesto, los gobiernos de otros países no tienen nada que hacer en una injerencia, una violación de la soberanía. Va a ser si es que opinan algunos de los presidentes de otros países, ¿verdad? Eso tiene que, por la autodeterminación de los pueblos, un problema de ese país, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros más que opinar y decir nuestro punto de vista. Ahora, soberanamente, ellos pueden hacer lo que mejor les parezca, ¿verdad? Pero es la crítica que yo tengo, ¿verdad? Que el éxito en política no siempre es necesariamente positivo si es que vamos a torcer las leyes con eso, ¿verdad? Porque eso es el populismo. El populismo es lo que cuando tenemos demasiado éxito, de repente creemos que podemos llevar todas las leyes por delante. Y no es tanto así, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, me encanta Bukele, me encanta todo lo que hizo, me encanta cómo está viendo el país, cómo está tratando de reformar, pero esa es la pequeña crítica que puedo tener. Puso en el mapa a El Salvador, Bukele. Por supuesto, imagínate. O sea, Bukele es para mí uno de los líderes más emblemáticos de la coyuntura política, así junto con Milei y otros más, ¿verdad? Pero, como te digo, esa es la crítica. O sea, buscando qué le puedo criticar. Después te puedo decir todas las cosas positivas que veo en él, ¿verdad? Muchísimas cosas positivas. La reforma total de su país, ¿verdad? En el sentido económico, de las cárceles, pero que ahora un modelo. Ahora quiere apuntar a que la economía crezca. Primero se basó en la seguridad, ¿verdad? Sí. Que exista seguridad. Y totalmente de acuerdo. Armó esas cárceles gigantescas y persiguió a estos peligrosos. Sí, en eso, pero le doy la derecha totalmente. Y conste que es un líder, como te digo,
que es de mi agrado dentro del punto de vista ideológico, ¿verdad? Es conservador, es, bueno, todo lo que me gustaría en un líder, ¿verdad? Pero eso no lo hace inmune a las críticas, ¿verdad? Entonces, yo no puedo usar falacia de selección de prueba y solamente porque me gusta nomás escondo lo que... Debajo de la alfombra. Claro. Lo que no. No es lo correcto para mí, ¿verdad? Bueno, y lo segundo... Sí, y lo segundo... Me decías la mujer que hoy... Sí, pero antes... Sin el éxito de la guerra contra las pandillas, muchos de los que nos ven hoy estarían muertos. Como Cierto. era de esperar, Bukele hizo hincapié en los resultados de su política de seguridad. Seguimos con esas imágenes, que fue el centro de su primer mandato como presidente y lo llevó en gran medida a alzarse con el segundo periodo gubernativo que arrancó ahora, arrasando las urnas el pasado 4 de febrero. Así insistió en que se logró reducir los homicidios en un 97%, volviendo a El Salvador el país más seguro del hemisferio. Lo que decía George Washington, siempre que se empeñe la seguridad a cambio, o la libertad a cambio de seguridad, se pierde ambas, ¿verdad? Coyunturalmente, ahora mismo, este es el momento más álgido de El Salvador. O sea que ahora mismo estamos hablando de una situación inmejorable, ¿verdad? Pero si esto se mantiene en el tiempo es el problema. ¿Qué pasa si le gusta el poder? ¿Qué pasa si está mucho tiempo? Ya se reformó la Constitución. ¿Quién le saca más? Con esa popularidad no hay forma de sacar. O sea, literalmente puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. O sea, que siempre hay que ser cautos con relación al poder. Porque el poder siempre hay que desconfiar del poder. No, el poder, para que funcione, hay que desconfiar de él. Porque en el momento que vos te dormís y confías ciegamente en los políticos, es el momento donde más apeligra una república, ¿verdad? Entonces, por naturaleza hay que desconfiar. No digo, eso no tiene nada en lo personal, no tiene nada que ver con el líder coyuntural, sino que me refiero al poder como esencia. Siempre hay que desconfiar y hay que ponerle una camisa de fuerza al poder, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Así es que simplemente eso, ¿verdad? La oposición sigue defendiendo una democracia que solo nos dejó asesinados. Sostuvo también Bukele allá en El Salvador. La oposición, que es numéricamente insignificante, pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como dicen ellos, que solo nos dejó madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Siguió sosteniendo Bukele en su disertación, insistiendo en el tema de la seguridad. Con ello también subrayó la legitimidad de su segundo gobierno, puesta en duda por muchos críticos que argumentan que forzó las costuras de la Constitución para poder volver a ser presidente. Argumentan que forzó las costuras de la Constitución y aseguran que este segundo mandato es la consolidación de la deriva autoritaria del país. ¿Qué decís vos? Estoy de acuerdo porque si yo confirmo, a pesar de que me encanta el liderazgo que tiene Bukele, entonces voy a estar cambiando de ideología incluso, ¿verdad? Lo que está confundiendo el famoso gobierno platónico. Platónico creía en el gobierno de los hombres, no de las instituciones, ¿verdad? Aristóteles sí creía en las instituciones. Platón no. Platón hablaba del rey filósofo, o sea, del liderazgo como hombre, o sea, el hombre perfecto, el hombre correcto para gobernar. Y el buen gobierno no pasa por los hombres, pasa por las instituciones. Si es que quería hacer bien Bukele, tenía dos caminos. Uno, hacer una reforma constitucional. Dos, que sea de su mismo equipo político, pero que sea otro. Porque no es pues él. En teoría no es él el que está haciendo buen gobierno, sino que es un equipo político, es una propuesta política, ¿verdad? Entonces... ¿Y esa reforma debió de consistir en qué? Y reformar la Constitución implica que tenía que hacer de entrada una Asamblea Nacional Constituyente, que no sé por qué no lo hizo si tenía mayoría, ¿verdad? Claro, porque él temió que eso no llegara a buen puerto. Probablemente tuvo miedo, ¿verdad? Entonces, o tenía miedo que se metan otras cuestiones, no sé, no podría saber. Pero si es que quería hacer dentro del marco constitucional... Pues yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la reelección, absolutamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que
tengamos que torcer la Constitución para hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Lo que se persigue. Claro, sencillamente eso, ¿verdad? Vuelvo a insistir, me gusta el gobierno de Bukele, absolutamente de acuerdo con todas las medidas que hizo, lo que quiere hacer, con quienes se está codeando, me encanta, fantástico, pero eso no puede ser la excusa para que no haga mi crítica, lo que no me gusta, ¿verdad? Y en este nuevo tratamiento para sanar la economía, sigue sosteniendo Bukele, quizá también haya que tomar medicina amarga. Ahora que arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno a los problemas más importantes también, empezando por la economía, dijo Bukele, adelantando la que será la prioridad de su gobierno, o lo que será, arreglar la parte económica. En los siguientes 5 años, él va a estar hasta el 2029 en el poder. La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer, continuó, refiriéndose a las llamadas maras que durante décadas aterrorizaron y desangraron el país. Ya se curó de las pandillas y ahora tiene que curarse de la mala economía. Su país, El Salvador. Me encanta. Ahora hay que ver qué medidas económicas toma, porque ahí también hay que ver si va a tomar un modelo keynesiano, un modelo más liberal, un modelo de inversiones de grandes capitales. Hay que mirar un poco qué es lo que va a hacer en ese sentido. Acá él solamente habla en forma genérica, ¿verdad? Hay que mirar porque sí, depende de tu fórmula económica también para que eso sea una realidad. Para que funcione o no. Por supuesto. Bueno, y en el caso de México, a ver, vamos a México rápidamente, porque es grato conversar acá con el magíster Hugo Vera, una persona muy preparada y por supuesto un libertario también. ¿Vos te considerás libertario? No anarcocapitalista, ¿verdad? Sí, libertario. Lo que pasa es que hay otra vez, vamos a decir que somos animales de distintos pelajes, ¿verdad? Milei es... ¿Vos sos fanático de Milei o no? Fanático yo no soy ni de mí mismo. ¿Ah, sí? No. El fanatismo para mí es contraproducente. Bueno, sí, puedo decir que le admiro, puedo decir que admiro muchas cosas, pero el fanatismo siempre te va a cegar y no te va a permitir mirar más allá, ¿verdad? Entonces... Con objetividad. Con objetividad, ¿verdad? Bueno, ahí está la nueva presidenta, por fin. Después de más de 200 años, los mexicanos tienen a una mujer que va a liderar ese enorme país latino del sur. Fíjate el currículum que tiene. Del hemisferio norte. A ver. Fíjate el currículum que tiene. ¿Quién es ella? Y científica. Es una científica, ¿verdad? Lo que justamente... A ver, socialista. El socialismo, por lo menos marxista, tiene como base el positivismo. Sus padres fueron judíos, ¿cómo se llama? Pero no me refiero a ella como persona, me refiero al marxismo como tal. Fueron judíos comunistas, los padres de ella. Correcto, pero yo no me refiero a ella como persona comunista, me refiero a la ideología comunista, ¿verdad? Que tiene sus bases en el positivismo. Antes el socialismo era totalmente, y te voy a explicar para entrar en contexto, ¿verdad? El socialismo era, antes de Marx, se consideraba el socialismo utópico, ¿verdad? No tenía bases supuestamente científicas. Entonces cuando nace el positivismo, en una época en donde también Karl Marx comenzaba a tener mucha relevancia, ¿el positivismo qué es? La utilización de la ciencia para hacer ingeniería social, o sea, para hacer el buen gobierno a través de la ciencia. Eso es un posicionamiento de Augusto Comte, un sociólogo francés que hablaba de la ciencia. Con las luces de la ciencia ahora vamos a hacer un buen gobierno. Es decir, utilizar los parámetros científicos para tomar decisiones políticas, ¿verdad? Me parece bien. Bueno, es peligroso. Es peligroso porque, por ejemplo, a ver, el azúcar está científicamente comprobado de que te produce diabetes. ¿O te parece que yo, siendo presidente, te prohíba consumir agua azúcar? Entonces, no siempre es bueno porque bueno, pero lo que tiene parámetros científicos... Los diabéticos sabemos qué consumir y qué no. Bueno, exacto. Pero eso es si es que tenés libertad. Pero ¿qué pasa si yo digo, vos que vas a saber si vos no entendés nada? Yo te voy a decir lo que es bueno. Yo soy el que sé, ¿entendés? O sea, ese es el parámetro del positivismo. El positivismo te dice lo que vos tenés que hacer y olvida la libertad.
O sea, ¿por qué? Porque es marxismo. El marxismo odia la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que el positivismo se construyó sobre una base de que los científicos... El socialismo pues es platónico. Y Platón decía que el buen gobierno pasaba porque el filósofo tiene que gobernar. ¿Por qué? Porque el filósofo es el único que puede saber lo bueno, lo justo y lo bello. Entonces el resto son todos unos burros que solamente el filósofo le tiene que guiar. Bueno, estos son de esa línea. Entonces el positivismo es simplemente un sesgo de confirmación de lo que decía Platón. Entonces los científicos... O sea, se creen una casta superior. Se creen una casta superior. Entonces, ¿qué pasa? En México ocurre el primer gobierno científico de la historia con el gobierno de Porfirio Díaz, el porfiriato, ¿verdad? Sí. Que era un militar donde realmente hubo muchos avances científicos, pero fue el único que tuvo... Porfirio Díaz fue el que tuvo en su gabinete a todos los científicos, o sea, creo que 20 científicos tuvo en su gabinete, porque en esa época estaba muy de moda, era muy popular el positivismo. De hecho, que la eugenesia nacía en esa época y la gente le empezaba a llamar a su hijo Eugenio, por ejemplo. Ahí eugenesia. La eugenesia, que era el perfeccionamiento de la raza humana a través de programas de laboratorio, ¿verdad? Entonces, eso traía el positivismo, o que la inferioridad de la mujer porque porque la cabeza era más chica y la cabeza del hombre, el cráneo del hombre era más grande. Eso se llamaba frenología, que era una pseudociencia posicionada por el positivismo, en donde confirmaban por sesgo de confirmación de que la mujer era inferior, por ejemplo. Imagínate la locura que hacía. Entonces, me recuerda mucho de que pero esta vos es sabés científica. Que yo estoy viendo, ya vi toda la primera parte de una serie fabulosa que invito a que la vean, que se llama Domina. No sé si viste vos. No. En Netflix. Y era una mujer, era romana, ¿verdad? Antes de Domina debe ser señora, entonces. Antes de que nazca Latino. Cristo, 30 años, 20 años, 10 años, 9 años antes de Cristo, se sucedieron todos estos capítulos, digamos, estas historias. Y había una mujer que tenía una cabeza fantástica, que resolvía todos los problemas. Sí. Al esposo, que era el que pretendía ser el dictador de Roma, pero la inteligencia surgía de la cabeza de la mujer. Claro, lo mismo en Grecia. En Grecia, Friné, por ejemplo. De ahí viene la palabra... ¿Sabías que de ahí viene la palabra puta, por ejemplo? Perdón, no es una mala palabra. Puto en latín significa pensar. Podés googlear si no me crees. Creer o pensar es puto. Computadora, ¿de dónde viene? Máquina que piensa. Computadora. Claro, y la gente nomás... Muy bien lo que por decís. Connotación. No, pero yo te estoy hablando con propiedades y lo te dejas, ¿verdad? Te estoy diciendo lo que dice la computadora es una máquina que piensa. Entonces, ¿de dónde viene la palabra puta? No tiene nada que ver con una connotación sexual. Tiene con una connotación de lo que estás diciendo. Claro. En Grecia y después en Roma, las mujeres que pensaban y empezaban a meterse en política, despectivamente le decían puta. ¿Qué es puta? Pensante. O sea, ¿qué es lo que es porque las mujeres no podían meterse en política? Claro, y ahí connotativamente después se fue degradando a lo sexual, que no tenía nada que ver en su origen, ¿verdad? Muy interesante lo que estás acotando, y yo vuelvo a insistir, Domina. Tienen que ver esa serie. Era una puta entonces en la época. Es una serie de televisión dramática, histórica, británico-italiana, creada y escrita por Simon Burke, y examina las luchas de poder. Ahí está, examina las luchas de poder de la antigua Roma desde una perspectiva femenina. Las mujeres eran las que pensaban. No tenían participación, pero eran las que manejaban el hilo del poder detrás. Sí. Se estrenó esta serie en el 2021, hace 3 años, en Italia y en el Reino Unido. Y hay una segunda parte que surgió hace un año. Interesante, voy a mirar me un poco. gustaría verla, esta segunda parte. Yo vi la primera nomás, pero es fabulosa, che. Y la serie narra la vida y el ascenso de Livia Drusila, la poderosa esposa del emperador romano Augusto César. Augusto César. ¿Qué te parece? Cayo, Augusto César Cayo. No sé quién es los César Augusto, pero habrá sido Octavio, ¿verdad? Octavio Augusto. Y me parece que sí. Puede ser el primer emperador. Y si los hijos de Livia, ¿sabés quiénes fueron? Tiberio. Entonces es Octavio Augusto, sí. Octavio Augusto, el primer emperador romano. Y después el otro se llamaba... Mira qué interesante. Drusos. Sí. Mira, qué interesante ha de ser realmente. Me gustaría mirar. Fabulosa la serie, pero fabulosa. Especialmente si está pegado a... Y la Livia la Livia era como una suerte de
de mujer súper inteligente, que era la que... Y hubo muchas mujeres que estaban detrás del poder, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la mamá de Alejandro Magno le puso a Alejandro Magno en el poder. Sí, por supuesto. Olimpia, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, y empató creo que Olimpia. Perdió Cerro y ganó Libertad. Sí. Bueno, y esta Claudia Sheinbaum, que es la nueva científica mujer que gobernará México, tiene 61 años y hizo que se movilizaran millones de personas. Casi 100 millones de mexicanos votaron ayer. Me encanta. O sea, yo no miro, sinceramente yo no miro si es hombre o mujer. A mí eso me interesa muy poco. Porque yo no creo en el gobierno de los hombres o de las personas. Yo creo en el gobierno de los modelos, ¿verdad? Y esta mujer, porque pudo haber sido un hombre también, está hablando de la cuarta reforma, está hablando de ingeniería social pura y dura, está hablando de una especie de cuarto porfiriato. ¿Por qué? Porque su visión es científica. A ver si tenemos imágenes ahí de los mexicanos en el centro de la Ciudad de México, todas esas cosas que tenés que tener aporrotada ahí, José. Toda el delirium tremens de todos estos mexicanos, especialmente las mujeres, a favor de esta las dos eran señora. Mujeres y vamos por eso. Sí, ¿verdad? no, había un hombre también ahí que salió con el menor cantidad de puntaje. Pero también en Italia hay una mujer, en Alemania hubo una mujer, sinceramente te digo, en Chile hubo una mujer también dos veces. No sé ni por qué se resalta en un gobierno, en un sistema republicano que tenga ese hombre, mujer, rubio, negro, blanco, en Brasil pobre. También. Se tiene que resaltar su modelo económico o político o social en todo caso, ¿verdad? No su sexo, ¿verdad? Que es o sea, yo entiendo que es propia de la coyuntura, ¿verdad? El tema de la ideología de género, el feminismo, todo eso que están posicionando de alguna manera que la mujer se tiene que empoderar y todo eso. O sea, ¿por qué al gobernado le tiene que importar el sexo del gobernante? Es lo que quiero saber. A mí lo que me tiene que importar es buen lo que resultado. Claro, el resultado. Bueno, no importa que sea mujer o hombre o travesti, no me importa. Esta señora Claudia Sheinbaum dice: velaré por los mexicanos sin distingo alguno. La candidata del partido oficialista Morena, ahí vemos las imágenes de ella saludando, reconoció que hubo millones de electores que no votaron por ella, pero prometió gobernar sin distingos para ese gran número de mexicanos que no han votado por ella, justamente. Concebimos un México plural, diverso, democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respalda nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y armonía para construir un México más justo y próspero. Ahí se la ve a Claudia Sheinbaum, ahí en el Zócalo de México, justamente, que es el punto neurálgico de la capital mexicana, donde se reunieron millones de personas para aplaudir su ascenso al poder por primera vez en 200 años, el ascenso al poder de una mujer, en este caso. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, agradeció porque se convertirá en la primera mujer presidenta de México, a la vez que proyectó ganar la mayoría necesaria para reformar la Constitución en el Congreso tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Esta va a reformar la Constitución. Por eso te digo, me da un poco de miedo y miedo por los mexicanos, ¿verdad? Y también por la consolidación del comunismo en América Latina, que es lo que quieren finalmente, ¿verdad? Esta viene con una mentalidad del positivismo, o sea, la idea de que la ciencia se puede utilizar. Además que estamos hablando de una ciencia muy dudosa, ¿verdad? La pseudociencia, ¿verdad? Porque el positivismo es pseudociencia. Las famosas ciencias sociales, ¿verdad? Ciencias sociales aplicadas al buen gobierno. O sea, que yo hago un estudio sociológico de por qué los ricos no
no piden plata en el semáforo, una estupidez que vos se te ocurra, ¿verdad? Y eso sacó conclusiones para tomar determinaciones políticas, ¿verdad? Lo que posicionó también de que el gobierno o los estados tengan su ministerio de ciencia, ¿verdad? En este caso tenemos acá, no es un ministerio, pero el caso de CONACYT, ¿verdad? Eso es para dotar de falacia de autoridad a las decisiones de un gobierno. Qué sé yo, un grupo de pseudocientíficos o científicos, como quieras llamarlo, hacen un estudio y eso remiten al Congreso y el Congreso dice, no, esto tiene base científica, hay que aprobar, ¿verdad? Y aprobás cada locura. El porfiriato en México tuvo éxito en muchas cosas, pero después cuando comenzaron de Porfirio Díaz, que fue el primer gobierno científico del mundo realmente, y después quedó eso como una impronta en los otros países del mundo. Ahí ven las barbaridades que hacen en Argentina, por ejemplo, con CONICET, por ejemplo, analizan desde un punto científico el sexo de los héroes, por ejemplo, como si fuera que eso tiene alguna relevancia. ¿Para qué? Para llevar dinero a cacharrata. Entonces, no todo lo que nos venden en envoltorios lindos es necesariamente así, ¿verdad? De buen ropaje. El buen ropaje, puede ser retórica. Por eso es muy interesante también tener bases y estudios en ciencias políticas, ¿verdad? Por eso no solamente la política propiamente, sino que ciencias políticas en el sentido de entender un poquito cómo piensan los gobernantes o cómo podrían pensar los gobernantes que están adscritos a tal o cual ideología, ¿verdad? Que es lo que realmente debe preocuparnos como ciudadanos, ¿verdad? Bueno, querido Hugo Vera, magíster Hugo Vera, abogado, máster en educación superior, conductor de radio, de televisión, una persona más que conocida y que sabe mucho. Estuvo y gané con un nosotros. Paraná también. Ah, ganaste un Paraná, Sí, felicidades. Gracias. A ver, vamos a aplaudirle entonces. Ganaste un Paraná. Por mi formato educativo Juegos Griegos. Juegos griegos. Sí, Y ahí estaba esta chica Elena de Troya. Sí, a ella estuvo 2 meses, en los primeros 2 meses estuvo, después hubo otro grupo. Pero ¿esa fue tu creación, fue? Es mi formato. Tu formato. O sea, el Paraná fue al formato Juegos Griegos. Yo sé que después algunos conductores me dieron un Paraná a mi hija, pero sé. Para darle al César lo que es el César. O sea, yo reclamo mi vos formateaste es una creación mía. Juegos griegos. Qué interesante. Yo conduje los primeros tiempos, ¿verdad? Pero después le di oportunidad a otros conductores. Pero el objetivo era posicionar la educación a través de los juegos. Y los juegos griegos basaban en la filosofía griega, preguntas y respuestas, hacíamos cosplay. Y fue muy llamativo y llamó la atención. O sea que realmente... Muy interesante. Y tienen que continuar con eso. Y espero que sí. Pues es muy costoso, eso sí. Y si no tenés apoyo de los auspiciantes, es muy difícil. Pero hay que continuar. Vamos a ver si podemos continuar. Bueno, Hugo Vera, muchísimas gracias. Y a los amigos ahí de El Repasador también un abrazo grande. Gracias. Canal 13 y Unicanal, ¿verdad? Canal 13. Canal 13. Canal 13. Sí.